Gracias y paz, mis hermanos, bendiciones. Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, por favor, del 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En este texto encontramos varias palabras importantes a definir, y todo esto que vamos a definir en esta sesión tiene que ver con el don de enseñanza. Pero para poder nosotros abordar algo relacionado con el don de enseñanza y también relacionado con el ministerio de la palabra, debemos comprender de alguna manera cómo el Señor trae todo ese depósito y toda esa riqueza a nuestra vida y cuál es el propósito de traer esa riqueza a nuestra vida. Entonces hay algunas palabras a definir para poder entrar en este asunto, y tiene que ver con la palabra que dice allí como conocimiento. El texto dice que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, pero es el conocimiento de su voluntad. Pero también dice que ese conocimiento se transmite o se vuelve algo que se llama sabiduría e inteligencia espiritual. Y esta sabiduría e inteligencia espiritual tiene un propósito. Y el propósito es para que andemos como es digno del Señor. Es decir, que el propósito de la sabiduría y la inteligencia espiritual no es aumentar nuestro intelecto, sino que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice que somos llenos del conocimiento, pero no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento intelectual. Dice llenos del conocimiento de su voluntad. De alguna manera le da una prioridad a que lo más importante del conocimiento es conocer la voluntad de Dios. No hay algo más importante que conocer exactamente el corazón de Dios y cómo agradarle en todas las cosas. Y esto se interpreta en sabiduría e inteligencia espiritual, porque la inteligencia terrenal, la inteligencia humana, lleva al hombre a construir asuntos para sí. Pero a esto se le llama inteligencia espiritual. Y es poder agradar al Señor, a Dios el Padre en todo, y andar como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Esa palabra conocimiento, que aparece muchas veces allí en el Nuevo Testamento, es traducido como, la palabra original en griego es la palabra epignosis. A veces aparece la palabra gnosis y a veces aparece la palabra epignosis. Son dos palabras griegas que son traducidas como conocimiento, epignosis y gnosis. Hay una diferencia, porque la palabra epignosis, que es la palabra que aparece allí en el versículo 9 y el versículo 10, tiene que ver con un conocimiento, pero un conocimiento pleno, un conocimiento alto. Esa palabra epi significa un conocimiento alto, un conocimiento pleno, un conocimiento completo, un conocimiento que proviene de Dios. Porque la palabra gnosis es la palabra conocimiento y puede ser aplicado a todo tipo de conocimiento. Pero cuando se refiere a la mente de Cristo, cuando se refiere a la mente de Dios, la palabra que usa allí en griego es la palabra epignosis. Entonces, es la totalidad o plenitud del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es la epignosis. ¿Qué es la epignosis? Uno podría también recordar un versículo que está allí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, que dice, Pablo a Timoteo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste.
Esa palabra, la forma. Mire que Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de esas palabras, de esas sanas palabras que de mí oíste. Es decir, que Timoteo, como un apóstol que también estaba siendo formado por el Señor, recibió una doctrina, recibió una serie de enseñanzas, recibió una instrucción apostólica. Pero Pablo le dice no solo que retenga las palabras, sino que retenga la forma. Esa palabra forma tiene que ver con el prototipo. La forma tiene que ver con la manera, con esa manera específica de interpretar ese conocimiento. Todos podemos opinar y dar nuestro punto de vista sobre algún tema. Y es nuestra manera de expresarlo, pero realmente hay una única forma de lo que ese tema significa. Es decir, todo lo subjetivo en nuestro parecer es lo que consideramos, es lo que pensamos de un tema en particular. Pero ese tema en particular tiene una explicación objetiva, precisa. Esa es la forma. Entonces la forma es un único punto de vista que es certero, el cual debemos aceptar, y es el punto de vista de Dios. Entonces hay muchos temas, hay mucha temática, pero hay un punto de vista que es el punto de vista de Dios. Recordamos que cuando el Señor Jesús interactuaba con los discípulos, y no solo los discípulos, sino también la multitud, los fariseos y demás, vemos que Él enseñaba, Él hablaba de cosas, pero a veces no comprendían exactamente lo que Él decía. ¿Y qué sucedía? Distorsionaban lo que Él decía. Entonces hay una forma, hay una intención, porque la forma es la intención. Es la intención del corazón de Dios. Entonces hay muchas palabras, y uno muchas veces está compartiendo una palabra, enseñando, explicando, y quizás decimos, sí, amén, hermano, pero solamente el Señor sabe si estamos comprendiendo realmente lo que se está transmitiendo. Entonces el que comparte la palabra tiene una responsabilidad, porque uno transmite lo que el Señor le dice que se debe transmitir. Y puede pasar días, meses y años, y los hermanos decir amén, pero solamente el Señor sabe si estamos recibiendo exactamente lo que el Señor quiere que recibamos. Entonces, es la forma, esa palabra epignosis tiene que ver entonces con la intención del corazón de Dios, con el punto de vista del Señor, el cual no debe ser malinterpretado. Entonces vemos que hay muchos episodios en la Escritura sobre esto. Vamos a ir descubriendo un poco más este asunto. Hay otra palabra a definir, que es la palabra revelación. Y dice que seamos llenos de la epignosis de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero hay un proceso por el cual esa epignosis o ese conocimiento se deposita en el creyente. Y es por medio de la palabra revelación. Esa palabra revelación, que en el griego es la palabra apocalipsis, tiene que ver con quitar la cubierta, manifestar, descubrir. Miremos lo que dice rápidamente Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 17. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hasta allí lo voy a dejar. Hay una situación que ocurre en el entendimiento. Es decir, que la revelación es el proceso en el cual el Señor alumbra nuestro entendimiento para que podamos comprender esa epignosis. Eso es lo que significa la palabra revelación. Y la revelación no es algo que nosotros hacemos, es algo que hace Dios. Es la forma en la cual Dios trae ese momento cuando decimos entiendo. Ahora comprendo. Ese versículo lo leía de una manera, pero ahora lo entiendo de otra manera con más profundidad. Eso se llama revelación y es algo que procede de Dios. Revelación, ese momento
donde yo siempre he leído el versículo de una manera, pero ahora lo entiendo de otra manera. Y me sorprendo, porque lo he leído muchas veces, pero ahora lo entiendo de una manera específica. Eso es revelación. Y me acerca a eso, a la epignosis, al conocimiento pleno de la voluntad del Señor. Entonces, hay otra palabra, y hay otras dos palabras que vamos a definir. Y es porque allí en 1 Corintios capítulo 12, dentro de los dones del Espíritu, se habla de la palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Pero cuando leemos Romanos capítulo 12, se habla de el don de enseñanza. Entonces, estas tres expresiones tienen una relación. La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia es el don de enseñanza. Pero en Romanos 12 se le llama don de enseñanza. Mientras que en 1 Corintios 12:8 se le llama palabra de conocimiento, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. O logos gnosis o logosofía. Mire que ya la palabra es gnosis. Porque esa palabra gnosis tiene que ver con una porción de la epignosis. Y la palabra sofía, que es la palabra sabiduría, es como ese conocimiento espiritual se transforma en una vida práctica. La sabiduría tiene que ver con la aplicación práctica a cada uno de los contextos y particularidades de nuestra vida. Eso es la sabiduría. Entonces esa palabra logos gnosis o logos sofía, esa palabra logos es la palabra, pero también la palabra discurso. Y cuando decimos palabra de ciencia, estamos diciendo discurso de conocimiento. Cuando decimos palabra de sabiduría, estamos diciendo discurso de sabiduría. Entonces es un discurso. Es un momento en el cual un hermano transmite un discurso que contiene ciencia o conocimiento espiritual y contiene sabiduría. Y eso es la enseñanza. Esa palabra enseñanza o don de enseñanza que aparece en Romanos capítulo 12 es la palabra didaqueo, didasco, que significa doctrina o instrucción. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Será que el propósito de la enseñanza es saber cosas de Dios? ¿Tener un entendimiento únicamente intelectual? No, el propósito de la enseñanza es dar entendimiento al creyente para ponerlo por obra. Por eso dice allí el texto en Colosenses, para que andéis. Entonces el propósito de la enseñanza es poner esto por obra. Miremos, hermanos, que cuando el Señor Jesús transmitía conocimiento y sabiduría, y son dos asuntos diversos. Uno podría como ponerse a estudiar cuándo era conocimiento y cuándo era sabiduría. Por ejemplo, cuando él hablaba en parábolas era sabiduría, porque cogía los misterios del reino y usaba elementos cotidianos para explicar los misterios del reino. Eso es sabiduría. Proverbios capítulo 1 va a decir, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas, y en los principales lugares de reunión hace oír sus razones. De la sabiduría tiene que ver con traer ese conocimiento tan denso, tan profundo del Señor y llevarlo a escenarios específicos y a contextos específicos de nuestra vida para poder aplicar ese conocimiento. ¿Y el propósito del conocimiento cuál es? Agradar al Señor en todas las cosas. El Señor no quiere que nosotros seamos personas que saben muchas cosas, sino que lo que conocemos de Él nos lleve a Él, nos atraiga a Él, nos enamoremos de Él y por amor pongamos por obra la palabra. De note que todo lo que el Señor explicaba y todo lo que el Señor hablaba en los evangelios no eran exégesis profundas y relacionadas con entender asuntos intelectuales, sino que Él llevaba todo esto a un escenario de sabiduría para que aquellos que escuchaban este mensaje lo conocieran más a Él. Por eso Pablo decía, me propuse no saber entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Cristo, la persona de Jesús y su obra es lo más importante, y es el epicentro del ministerio de la palabra. Ahora entramos entonces al territorio de hablar
acerca de esa palabra entendimiento. Porque viene esa revelación, hay una epignosis, es el conocimiento pleno que viene de Dios, y por medio de un proceso que se llama revelación, trae gnosis o conocimiento espiritual al creyente, para depositarlo en el entendimiento. Esa palabra entendimiento es una palabra que debemos definir, porque ya tiene que ver con nosotros. Esa palabra entendimiento es una palabra que ha sido traducida a dos palabras griegas. Dos palabras griegas. Hoy estamos mencionando palabras griegas. Una es la palabra dianoia y la otra es la palabra sinesis. Miremos lo que dice allí de nuevo, Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esa palabra entendimiento que dice allí es en el griego la palabra dianoia. La palabra noia es la palabra nous, que significa mente, que significa pensamiento. Esa palabra dianoia significa pensamiento profundo. Entonces, en ese pensar, en ese ejercicio de nuestra mente, del pensar, hay pensamientos que fluyen por allí. Algunos provienen de nosotros y otros no provienen de nosotros, sino que provienen del intemperie. Pero esa palabra dianoia, que tiene que ver con el entendimiento, es como la revelación se deposita en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y hace una digestión en nuestro entendimiento. Todo esto que escuchamos debe entrar a nuestro entendimiento y se vuelve un pensamiento profundo, no un pensamiento superficial. No un pensamiento superficial, sino un pensamiento profundo. Habíamos mencionado y hemos recordado mucho la parábola del sembrador, porque eso es lo que siempre sucede cuando se comparte la palabra. Y es que hay semillas que se están lanzando y caen en nuestro entendimiento, caen en nuestro corazón. Pero siempre van a haber momentos allí donde vienen cosas que tratan de distraernos, de pensar en otra cosa. Y es la obra de los espíritus malignos. ¿Cómo operan los espíritus malignos? Nos distrae, no solo en una enseñanza, también cuando estamos escudriñando la palabra. Nos distrae con cosas cotidianas, aun cuando oramos, por ejemplo. Nos distrae con cosas cotidianas. Está uno orando, ¿será que apagué la estufa? Está uno orando, ¿será que hice esto? ¿Será que cerré la puerta? Me faltó hacer tal cosa. Son distracciones que vienen, porque la mente tiene esa actividad, distracciones. Eso es lo que el Señor le dice allí a Marta: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, porque María no se dejó distraer. Pero mire que no solamente son distracciones, porque las distracciones, no todas las distracciones son espíritus malignos, hay distracciones cotidianas, hay distracciones traídas por espíritus malignos. Pero hay otro asunto. Mire cómo operan los espíritus malignos. Quizás sí se está escuchando la palabra, quizás sí estoy recibiendo lo que se está dando. Ahora el trabajo del espíritu maligno, como no fue distraer, ahora es que la olvide, que pasen cosas para que después de que salga de esa atmósfera de epignosis, se olvide lo que se escuchó y lo que se recibió. Y si por algún motivo no lo olvida, entonces hay otro trabajo del diablo, un tercer trabajo: distorsionar eso. Distraer, olvidar, distorsionar. Nunca olvide eso, hermano. Distraer, olvidar y distorsionar. Si no es por distracción, lo va a atacar por olvidos. Y si no es por olvidos, por distorsión. Si usted supera esas tres flechas del diablo, en ese momento comienza a hacer una digestión esa palabra. Pero si no supera alguna de estas tres tentaciones o ataques, definitivamente eso se va a diluir. Entonces, digamos que esa palabra es la palabra dianoia, que es la palabra pensamiento profundo. Y ahora es algo que entra en lo profundo. Pero cuando viene el pensamiento de Dios y me confronta, yo digo amén a esa palabra. Yo digo, es una palabra excelente. Qué palabra tan tremenda. Qué palabra tan gloriosa. Y no solamente es el ministerio de la palabra una enseñanza, sino también cuando yo lo estoy estudiando, lo estoy leyendo. Por supuesto, cuando el Espíritu Santo me trae un mensaje a mi vida, de manera personal, en mi día a día y mi búsqueda a Él. Pero en ese momento yo digo amén. Yo digo amén a esa palabra. Yo entiendo que mi manera de pensar
es diferente a la manera de pensar de Dios. Que la manera de pensar de Dios es diferente a mi manera de pensar. Yo me enfrento al entendimiento de Dios. Y cuando lo hago, su entendimiento me confronta. Y en ese momento, cuando su mente viene a mí, yo debo rendir mi voluntad y mi manera de pensar frente a Él. Porque hay un entendimiento de Dios sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre la vida de iglesia, sobre todas las cosas. La palabra de Dios contiene todas las cosas. Entonces, cuando yo me expongo a la epignosis de Dios y por medio de la revelación trae esa gnosis o ese conocimiento, entra en mi entendimiento, y en ese momento, cuando yo acepto el entendimiento de Dios, a eso se le podría llamar dianoia o pensamiento profundo. Pero es diferente cuando yo me identifico con ese pensamiento y no solo acepto ese pensamiento, sino que me comprometo con ese pensamiento. Entonces, hermanos, es muy importante esta enseñanza. ¿Por qué? Porque no solo es el ministerio de la palabra, es como el Señor trae riqueza de conocimiento espiritual a nosotros, que es edificación, y cómo podemos estar expuestos a horas de lectura de la palabra, a horas de enseñanza, y pasar los años y no tener fruto de eso, por irresponsabilidad o por desconocer este proceso. Así que es muy importante. Miremos lo que dice allí, hermanos, Colosenses capítulo 1. ¿Ya lo leímos, creo? No, ¿sí? Bueno, ya lo mencioné. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice: llenos del conocimiento de su voluntad, de la epignosis de su voluntad, en toda sofía o sabiduría, y esa palabra, e inteligencia espiritual. Únicamente allí en Colosenses capítulo 1, en la Reina Valera se tradujo como inteligencia espiritual. Y la palabra que usa allí es la palabra sinesis. En otros lugares se tradujo como entendimiento. En otros lugares, en otros pasajes. Entendimiento. Así que es otra forma de decir entendimiento. Esa palabra sinesis significa poner juntos mentalmente. Es algo diferente a la dianoia. Voy a repetir. Viene la revelación a nosotros y yo acepto la mente de Dios, pero no me comprometo con ella. Al compromiso con el pensamiento de Dios se le llamaría sinesis. Es decir, hay una sincronía entre mi entendimiento y el entendimiento de Dios, donde no solamente estoy aceptando lo que Dios dice, sino también comprometiéndome con pensar y obrar como Dios dice. Y eso es muy diferente. El propósito del Señor es que tengamos inteligencia espiritual. El propósito del Señor con todo este mover de revelación en nuestra vida es que podamos sincronizarnos con su voluntad y podemos vararnos en cualquier punto de este proceso, sea en la distracción, sea en el olvido, sea en la distorsión, o sea que lleguemos al punto donde decimos amén. Dios piensa así, pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de ponerlo por obra, nunca lo hemos puesto por obra. Y podríamos decir, si nos hace una pregunta, ¿qué significa tal versículo? Podríamos responderlo. Podríamos hablar de ese versículo, pero nunca lo hemos experimentado. El Señor quiere llevarnos a experimentar. Bueno, miremos lo que dice, hermanos, allí segunda de Pedro capítulo 1, es muy importante. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y luego dice el versículo 6, al conocimiento dominio propio. Al conocimiento dominio propio. El versículo 6 dice que lo que continúa el conocimiento es el dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto del verdadero conocimiento
es el dominio propio. Es decir, que la evidencia de que la palabra de Dios ha tenido en nosotros una digestión efectiva es el dominio propio. Esa palabra es encrateio, que significa poder interior. Fue traducida por allá en 1 Corintios como don de continencia también. Esa palabra es contenerse, que no solo aplica para ese ámbito, aplica para el dominio propio, la lengua, los pensamientos, las pasiones y combate de nuestros miembros. Así que la evidencia de que la revelación ha tenido una buena digestión en nosotros es el dominio propio. Así que de 1 a 100, ¿cuál es el lugar donde usted ha alcanzado dominio propio? Si de 1 a 100 es la escala, donde 100 es el 100% del dominio propio y 1 es nada, ¿cuál es su número? No me diga. No me diga, usted lo sabe, el Señor lo conoce, usted también lo tiene ahí en su corazón. Si su número es 10, si su número es 2, si su número es 3, si su número es 50, quiere decir que usted ha estado expuesto y expuesta a enseñanzas, a campamentos, a una vida cristiana de 10, 15, 20 años. Pero su termómetro es 10, es decir que algo pasó en ese proceso y se ha cumplido la palabra de la parábola del sembrador y esas semillas se han diluido todas, hermano. Y es que eso es confrontante para mí también, por supuesto. Entonces hay una situación allí, es que la forma de evaluar cómo ese conocimiento ha tenido una buena digestión es por medio del dominio propio. Cómo yo era hace un año y cómo soy ahora. ¿Sigo siendo la misma persona? Usted lo sabe. Entonces, la única forma de poder entender eso es así. Usted puede exponerse a todo tipo de enseñanzas y puede ir a todos los campamentos, a todas las conferencias, escuchar muchas prédicas, leer la Biblia todo el tiempo, pero si usted no ha tenido esa sinesis, que es sincronizarme con la voz de Dios, voy a repetir esa frase de Addison Leitch, que siempre la he repetido: cuando la voluntad de Dios se cruza con la voluntad del hombre, alguien tiene que morir. Se trata de eso, de que voluntariamente tomemos la cruz frente a la exposición de la epignosis. Entonces, realmente no se trata, la iglesia, hermanos, no se trata de reuniones del ministerio de la palabra. Pensar que la iglesia es reuniones donde hay hermanos que comparten la palabra 1 hora, 2 horas, decimos amén y ya, no sería una iglesia bíblica. La iglesia tiene reuniones, pero la iglesia no son reuniones. De la vida de la iglesia es algo totalmente diferente, donde el ministerio de la palabra de alguna forma toma una principalidad, de acuerdo a la Escritura, para edificar a los santos. Pero también hay otros dones, los estamos mencionando. Y no solamente hay otros dones, ya hablamos del fruto del Espíritu. Y el propósito de todo esto es el dominio propio. El propósito de todo esto es la vida práctica, algo que nazca en nuestro corazón. Y la vida del Espíritu en nosotros es lo que sucede cuando nadie nos ve. Ese es el propósito de todo esto. Ahora entonces, vale la pena mencionar algo. Y es que si la evidencia es una vida íntegra, santa y obediente a Dios, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos esa evidencia en nuestra vida? Lo contrario a la revelación, ¿cómo podríamos llamarlo? Definitivamente sería la palabra distorsión. Y quiero que me acompañen, hermanos, a un capítulo muy confrontador de la Escritura para que veamos esta situación. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a leerlo desde el verso 6 en adelante. Mateo 26, versículo 6 en adelante dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido
a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mire lo que dice, mire el verso que sigue. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sabe lo que está diciendo el texto? En ese momento el Señor está diciendo: cuando ustedes prediquen el evangelio, la predicación del evangelio obligatoriamente debe contener lo que acaban de observar. ¿Está el Señor Jesús allí? Podemos leer lo que dice Marcos 14, Juan capítulo 12, para mirar un contexto amplio. Era María de Betania, era María la que estuvo a los pies del Señor, derramó este perfume sobre la cabeza, sobre el cuerpo del Señor. Y la Escritura dice que era un perfume costoso, que podía venderse por más de 300 denarios. Un denario era el salario de un día, o sea que eran 300 días, es decir, casi 10 meses, pero más de 300 denarios, es decir, quizás el salario de un año. Era un perfume muy costoso. El texto dice que los discípulos se enojaron, pero realmente Juan nos aclara que fue Judas el que habló. El asunto sucede que el Señor está allí y nunca los discípulos habían presenciado tal acto. Sale una mujer con algo muy costoso que podría costar en nuestros días algo que dure el trabajo de un año. Supongamos que el salario mínimo es alrededor de 1 millón. 12 millones de pesos costaba mínimo el perfume. Y algo de 12 millones lo derrama y lo despilfarra sobre el cuerpo del Señor. En ese momento debemos saber, amados hermanos, que la razón por la cual la mujer hizo eso es porque ya recibió una revelación. Ella fue empujada por la revelación. La revelación la empujó a traer esa realidad. En medio de un escenario donde aquellos espectadores no comprendían esa revelación. Y para el Señor era importante que entendieran esa revelación. De tal forma que Él dice: cuando ustedes prediquen el evangelio, debe contener esta historia. Así que la situación sucede así. Viene la revelación, pero justo en ese momento había un hombre que distorsionó la revelación. Mateo 26, 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En ese momento, dice, entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Lo que lo empujó a él a hacer eso fue la distorsión de una revelación. Él no entendió lo que el Señor estaba diciendo. Él sintió fue envidia. Él sintió fue dolor. Él quería ese perfume para él. Él quería el dinero para él. Él distorsionó algo tan extraordinario como el principio del quebrantamiento. No se trataba de contar la historia de María de Betania. Lo que el Señor estaba diciendo es que lo que debía acompañar el evangelismo y el mensaje de la cruz era el compromiso de los creyentes con el quebrantamiento. Pero Judas lo distorsiona. Judas distorsiona este asunto. Judas fue el que inició la crítica. Y sin que usted vaya allá, voy a leerlo rápidamente. Mire lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote,
el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Estamos hablando de algo que complementa lo que acabamos de leer. El texto dice que cuando hubo distorsión, entró Satanás. Y es tremendo porque ya él tenía un hábito de robar, y lo dice Juan capítulo 12, no lo leímos. Él ya tenía un hábito de robar, él ya tenía una avaricia, él ya tenía una envidia. Pero cuando él distorsiona el principio del quebrantamiento, Satanás se apoderó de él. Si nosotros distorsionamos la revelación, y si no permitimos que todo este proceso de revelación se transforme en un dominio propio, Satanás va a tomar el lugar. Creo que es la historia de la iglesia. Creo que lo podemos observar de muchas maneras. Judas sintió envidia distorsionando esa invitación a la revelación. Y por eso Satanás tomó ese lugar. Es el principio del quebrantamiento que debe acompañar la predicación. Eso es sinesis. Eso es poner juntos mentalmente. Porque María de Betania se estaba enamorada del Señor. Todo lo que hacía María de Betania lo hacía por amor. Absolutamente todo lo que hacía esa mujer lo hacía por amor. De hecho, Juan también nos habla de la muerte de Lázaro, porque Lázaro era hermano de María de Betania. Y el texto dice explícitamente que cuando María se acerca al Señor y llora, dice que el llanto de María conmovió al Señor y el Señor lloró. Claro, también dice que de los judíos. Pero en primer lugar dice que fue el llanto de María. María se levanta y corre, y los judíos corren con ella. ¿Y sabe qué dice el texto? Que muchos judíos se convirtieron al Señor por el milagro de la resurrección de Lázaro. Y ese milagro hizo que ya los sacerdotes quisieran matar a Jesús. Pero luego sucede el asunto del derramamiento del perfume. Ahora este hombre, Judas, va y busca a estos hombres y hacen una alianza. Note todo lo que está sucediendo. María era una mujer que prefería estar a los pies del Señor. Era una mujer que hacía silencio. ¿Por qué la figura de María de Betania es tan importante? Porque ella amaba al Señor en silencio. Ella ahorró en silencio. Ella lo compró en silencio. Ella quebró el frasco en silencio, lo derramó en silencio y lo amó en silencio. Porque eso es amar de verdad. Entonces, qué importante es para nosotros entender cómo la revelación viene a nosotros. Y debemos abrazar la revelación. Debemos comprometernos con la revelación. Toda revelación del Señor debe ir acompañada de quebrantamiento. Y es un quebrantamiento voluntario, porque hay quebrantamientos involuntarios. Sucede, es verdad. Pero este quebrantamiento de María de Betania es un quebrantamiento voluntario. Y es que en medio de la fuerza, en medio de la alegría y en medio de la felicidad, tomemos la decisión de quebrantarnos y rompernos delante del Señor. Recuerdo que una vez voy a contarles a los hermanos, no tenía preparado, hace, por ahí 10 años, estaba en Chile, en la casa de unos hermanos, donde me hospedaba, y tuve la oportunidad de conversar con el hermano Romeo Burnelli. Y yo recuerdo que en aquel momento mi corazón estaba cargado por la situación de la iglesia local de Cali. Había muchas distancias, que gracias al Señor hoy esas distancias no están. Y yo recuerdo que yo le conté al hermano parte de eso, porque él es un hermano que tiene mucha más experiencia. Y recuerdo tanto que el hermano Romeo me escuchó mucho tiempo y al final me dijo solamente estas palabras: hermano, quiébrese como María de Betania.
y el Señor edificará la iglesia. Y no me dijo nada más. Todavía no sé si he entendido la profundidad de esas palabras, pero leyendo la Escritura puedo darme cuenta que es muy importante que el quebrantamiento acompañe la revelación, y es la única manera. No podemos saltarnos esa etapa. Es un quebrantamiento voluntario. A ella nadie le dijo haga eso. Ella le nació en silencio hacerlo, y fue y lo hizo por amor. Vamos a pasar, hermanos, a la siguiente etapa de la enseñanza. Y es que en medio de este asunto podemos nosotros entender que hay un nuevo concepto para comprender, y es el concepto del discernimiento. Porque el discernimiento es algo importante. Ya luego de que la revelación se deposita en nuestro corazón, esa revelación nos prepara para tener discernimiento. No podemos tener discernimiento si la mente de Dios no ha sido impregnada en nosotros. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 5. El versículo 11, Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Note que estamos hablando de lo mismo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí el Espíritu Santo, por medio del escritor de Hebreos, le entrega a la iglesia que está ahí en Israel ese mensaje que dice acerca de esto. ¿De qué era esto? Del mensaje que se encontraba en los capítulos anteriores, el sacerdocio celestial de Cristo y muchos asuntos cristocéntricos. Acerca de esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Pero ¿cuál era la dificultad para explicarlo? Que los oyentes se habían hecho tardos para oír. ¿Por qué eran tardos para oír? ¿Qué es ser tardo para oír? Tardo para oír. Tardo para oír tiene que ver con no ser pronto para poner por obra. Entonces uno escucha, pero el que es tardo para oír escucha, oye, pero no hace nada. No se trata de escuchar, se trata de obrar. Escuchar la voz y caminar. Entonces, ser tardo para oír y no poner por obra. Entonces, porque ustedes ya deberían de ser maestros. Y no se refiere a tomar el ministerio de la palabra. Se refiere a ser ejemplo en las obras, en la practicidad, en el dominio propio, en el andar. Después de tanto tiempo, había pasado mucho tiempo, tiene necesidad que se les enseñe de nuevo esos rudimentos, que a eso la palabra le llama leche, pero ya lo que es carne o alimento sólido. Versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, es decir, la práctica, el hábito, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es muy importante. Esta palabra es la palabra discernimiento. Allí entra la palabra discernimiento, que es la palabra diacrisis. Esa palabra diacrisis significa opinión judicial, separar completamente, distinguir. Y dice la Escritura entre el bien y el mal. El bien y el mal. Claro, pero ojo con esto. El contexto se refiere a lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Porque por allá había un arbolito que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ambos frutos eran terribles. Entonces no se trata es de que lo bueno y lo malo, conforme a lo que yo puedo pensar que está bien o está mal. Porque el tema de la restricción de Dios fue no comer del árbol. El hombre iba a conocer el bien y el mal, pero no el bien y el mal desde la mente de Dios, sino desde una moralidad distorsionada.
Entonces, el asunto del maligno y el asunto de la distorsión, porque cuando nosotros llegamos a la palabra, llegamos a la enseñanza, llegamos ya con la distorsión en nuestro entendimiento. Una persona que viene de afuera a la iglesia llega con el entendimiento distorsionado por la contaminación del mundo. Y el propósito del Señor es descontaminar ese entendimiento distorsionado para llevarnos a todas estas etapas que ya mencionamos, ¿sí? Pero ahora el asunto, ¿cuál es? No se trata de saber esto es bueno o esto es malo. Cuando se refiere aquí al discernimiento del bien y del mal, se refiere a entender lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que agrada al Señor y lo que lo desagrada, llenos de la epignosis de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis conforme. Entonces, ese discernimiento tiene que ver con comprender lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Toda la iglesia debe experimentar el discernimiento, porque el avance de esa buena digestión de la revelación en nosotros no solamente es entendimiento, no solamente son obras, no solamente es dominio propio, sino también discernimiento. La iglesia del primer tiempo y la iglesia a nivel histórico podemos quizás encontrar testimonio de buenas obras. Vemos allí en las 7 iglesias, algunas que se les habla de que tuvieron buenas obras, como la iglesia de Éfeso, que hacía muchas cosas, y tu arduo trabajo. ¿Acaso eso no era dominio propio? ¿Acaso eso no era andar en las obras? Pero no solamente es esto, sino también tener discernimiento, porque has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y vemos cómo entra una degradación y una distorsión de la doctrina. En la historia de la iglesia desde Éfeso a la Odisea, vemos todo ese episodio. Viene la distorsión, viene la herejía. Entonces ese es el trabajo del enemigo en medio de la enseñanza también, distorsionar, para convertir una preciosa palabra, como es la palabra de María de Betania, en una blasfemia y una persecución hacia el Señor. Entonces, el discernimiento es algo que tiene que traer también la enseñanza de la palabra, llevarnos a comprender qué es lo que el Señor quiere con cada asunto, con la vida de la iglesia. ¿Es bíblico esto? Sí o no. ¿Es bíblico aquello? Sí o no. Eso es discernimiento. Pero ahora vamos a hablar de lo que dice 1 Corintios capítulo 12, que es un don del Espíritu. Es particular. Se le llama don de discernimiento de espíritus. Don de discernimiento de espíritus. Y es que es diferente porque ya no es la opinión judicial entre esto, sino que es una experiencia sobrenatural que tienen algunos hermanos, como los demás dones, para poder comprender, distinguir el espíritu que está operando en el momento. De muchas maneras este don se manifiesta. No hay una forma específica de decirlo. Pero estos hermanos reciben de una manera espontánea la manifestación de poder ver cuándo el enemigo opera, cuándo opera la fuerza humana y cuándo sí está operando el Espíritu de Dios. Vamos a mirar 2 ejemplos. Hechos capítulo 16. Hechos 16, 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón, dice el griego, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo, esa palabra es muy interesante porque es una palabra profética, ¿no? Seguir, dice, aparentemente está siguiendo, haciendo algo positivo. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres están diciendo mentiras. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué está haciendo esta mujer? Está haciendo publicidad. ¿Está diciendo mentiras? ¿Ellos eran siervos de Dios? Sí.
Ellos estaban anunciando el camino de salvación, sí. Y miren lo que dice el texto allí. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, no era solamente una publicidad de un día, sino que eran muchos. O sea, todo el tiempo esa mujer gritaba y les hacía publicidad. Seguramente ellos evangelizaban. Y luego llegaba esa mujer a promover lo que ellos estaban haciendo. Uno podría pensar, todo lo que se oponga a la predicación del evangelio es el diablo. Pero todo lo que lo fomente no es el diablo, porque lo está fomentando. ¿Qué es lo que sucede allí? Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Eso es discernimiento de espíritus. Es una manifestación particular. Era el espíritu de Pitón. En la antigüedad existía algo que era el oráculo de Delfos, donde los reyes iban a consultar a la pitonisa, que se comunicaba con los demonios, que ellos llamaban dioses, y traían mensajes a los reyes. Esta mujer tenía el espíritu de Pitón. Es el espíritu de adivinación que también encontramos allá en Samuel, cuando se habla de la divina de Endor. Es un espíritu inmundo, de distorsión, y que trae cosas que no debe traer. Pero mire lo tremendo que es esto. Usted puede encontrar una lista interminable de nombres de espíritus malignos en la Biblia. Por ejemplo, usted encuentra espíritus inmundos que hacen señales, como dice allí en Apocalipsis, que van a los reyes de la tierra a hacer señales, espíritus que traen poder engañoso, ¿sí? Habla también la palabra de espíritus de error, espíritus que traen distorsión al entendimiento. Espíritu de estupor, es un espíritu que trae adormecimiento, está en la Escritura, ¿sí? Espíritu de enfermedad, espíritus que traen enfermedades. Hay muchos tipos de espíritus. Usted puede correr una concordancia exhaustiva y revisar, y hay unos que tienen hasta nombres propios, y ahí están. Pero este era un espíritu bien curioso, porque fue muchos días, y Pablo, al parecer, el Señor no le había guiado a confrontarlo, pero Pablo tuvo ese discernimiento y sabía que eso no provenía del Señor. Y cuando ora, el espíritu maligno sale del cuerpo de esta mujer, esa mujer se queda sin sus poderes y pierde su trabajo, y todo el mundo se enoja, y los amos se enojan. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de esto? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que persiguieron a Pablo y a Silas, y los encerraron en la cárcel. Porque fue la persecución. Cuando se manifiesta el poder de Dios, hermanos, miren, la mayor cantidad de persecuciones en la iglesia fue por eso, porque el evangelio expulsaba al reino de las tinieblas. Hay cosas que el enemigo como que soporta, pero hay cosas que lo que él no tolera verdaderamente es la expulsión del reino de las tinieblas por medio de la predicación del evangelio o manifestaciones de dones del espíritu como estos. Entonces este espíritu salió de ese lugar y vino la persecución y los encerró, y ellos salieron de allí, cantaron y se abrió todo y salieron. Vemos también la manifestación del poder del Señor. Eso es discernimiento de espíritus. Ahora, el nombre del don no es discernimiento de espíritus inmundos, pero también incluye espíritus malignos. ¿Por qué? Porque también vemos que la Biblia habla en Hechos de la actividad angelical en la iglesia. Ezequiel va a decir por allá: y conocí que eran querubines. Entonces, note que también la palabra habla de diferencias en rangos y categorías de seres angelicales. También habla de esa actividad angelical. Dice, por ejemplo, la Escritura, vamos a leerlo rápidamente. Voy a leerlo, no lo tenía preparado, pero vamos a leer lo que dice aquí, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, solamente voy a leer el versículo 26 y el versículo 29. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Hasta ahí lo voy a dejar. El versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Note que en dos versos hay una diferencia. Felipe sabía cuándo era un ángel y cuándo era el Espíritu de Dios. Hay discernimiento de espíritus, de actividad, de movimientos. Entonces, el discernimiento se llama discernimiento de espíritus porque tiene que ver con discernir toda esa atmósfera espiritual.
El movimiento demoníaco, eso hace parte del discernimiento de espíritus. El movimiento o la actividad angelical, porque es que eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Quizás muchos no hemos tenido la experiencia de tener una situación así de pronto, pero la palabra dice que sucedía. Y si la palabra dice que sucedía, sucede. En Hechos dice que había mucha actividad angelical, que se le aparecía a los apóstoles y les hablaba y los sacaba de la cárcel. Y la voz del Espíritu de Dios, también dice la palabra, por ejemplo, que vino la voz del Padre. Era la voz del Padre, sabían que era el Padre. Que cuando vino el Señor y se le apareció a Saulo, ¿fue el Padre el que se le apareció? No, fue Jesucristo. Fue el Señor el que le habló. Entonces había una distinción de las voces. Cuando era el Padre, cuando era el Hijo, cuando era el Espíritu, cuando era un ángel, cuando eran espíritus malignos. Hay categorías de espíritus malignos, principados. Hay muchas cosas que habla allí la Escritura. Hay muchas categorías. Entonces mire cómo opera el don de discernimiento de espíritus. Es un don muy importante porque es un don que nos entra en un territorio relacionado con esa guerra espiritual. Mire que mientras se edifica, porque el don de enseñanza es un don que edifica, el don de discernimiento es un don que combate. El don de enseñanza es el martillo, perdón. Es la espada y es el martillo. Es el don de enseñanza, es ese martillo de edificación. Y el don de discernimiento de espíritus es la espada que combate. Mientras hay edificación, hay guerra. Por eso todos los dones son importantes. Miremos otro ejemplo. Mateo capítulo 16. Ya estamos próximos a culminar. Mateo capítulo 16. Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hasta allí lo detengo. Ese es el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 21. O sea, pasaron ¿cuántos versículos? Como 3, ¿no? Nada. O sea, eso fue inmediato. El Señor acaba de decir una palabra maravillosa, una palabra profética, Pedro, tremenda, que se cumplió, eso se cumplió en Hechos. Tremenda palabra profética, pero no pasó nada cuando dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, muy respetuoso Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, el Señor estaba declarándole a ellos que iba a morir y que iba a resucitar. Y por supuesto en ellos no había en ese momento esa claridad. ¿Sí? Pero algo empujó a Pedro que le dijo, por allá en su interior, un pensamiento que le dijo, ay no, como la muerte es algo terrible. Él es tu maestro. Él no merece morir. Lo que debes hacer es convencerlo para que no tome ese camino. ¿Le escuchó eso? La pregunta es, ¿lo que llevó a Pedro a hablarle al Señor fue un impulso negativo o un impulso positivo emocional y muy tierno y muy dulce? Note eso tan tremendo. Fue una buena intención. Fue el fruto bueno del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Mire cómo el diablo se mueve en las buenas intenciones también. Y entonces, ¿qué sucede? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Aquí quiero hacer un comentario amplio. En primera instancia, cuando Jesús mira a Pedro, él vio al maligno allí.
No por lo que Pedro decía. Literalmente Satanás estaba allí. Pedro no lo veía, pero el Señor lo veía. Y entonces cuando el Señor le habla a Pedro, no le habla a Pedro, le habla a lo que estaba operando en Pedro. Para expulsar lo que estaba en el mente de Pedro. ¿Sabe qué dice la Escritura? Cuando usted lee Lucas 4 y Mateo 4, lo hemos repetido muchas veces, dice, y cuando Satanás terminó toda tentación en el desierto, se apartó de él, de Jesús, por un tiempo. Y luego ya buscó otra forma de volver. Mire que eso sucedió iniciando los 3 años y volvió 3 años y medio después, con otra estrategia, por medio del buen sentimiento de Pedro. Mire qué categorías de guerra espiritual. Uno dice, ya vencí la tentación de convertir las piedras en pan. No, vino otra. El pináculo, lánzate. Ya vencí la tentación del pináculo. No, vino otra. Todos los reinos del mundo. Ya vencí esa tentación y salí en el poder del Espíritu. Uno encuentra muchas historias de hombres y mujeres tremendos y tremendas en el Señor que operan y sirven al Señor de manera extraordinaria. Cuando por allá algo pasa y uno dice, ¿pero qué pasó? Pero si hacía milagros, si sanaba, si predicaba, si profetizaba, ¿qué pasó? Es que la guerra sigue, hermanos. Entonces Satanás vino luego de otra manera, mucho más modificada y sutil. Vino por medio de la buena intención del hombre al cual le había acabado de profetizar, como para que viniera el pensamiento y dijera, pero si le acabaste de profetizar algo bueno, y si lo primero fue revelación, quizá lo segundo también. ¿Ven lo tremendo? ¿Puede notar la tentación en la que el enemigo quería entrar al Señor, meter al Señor? Y así opera Satanás, y así constantemente opera. Es tremendo, es tremendo. Realmente a veces identificar, yo creo que eso es algo que ya en la práctica, yo creo que muchos hermanos pueden dar amén a esto, ¿no? Lo más tremendo es cuando el diablo se disfraza de ángel de luz. Eso es mucho más difícil de identificar. Y cuando viene por medio del mejor amigo, mire lo tremendo. Entonces, cuando esto pasa, vemos lo que sucede allí, una operación del don de discernimiento de espíritus. Claro, es el Señor, claro, es Dios. Pero vemos también una tipología de esa situación. Note que algo sucede frente a esto. Esa semilla que entró en Pedro fue una semilla que se gestó. Pedro, el Padre le muestra que Jesús es el Cristo y le muestra esto no para que Pedro se inflame y diga, oh, yo soy Pedro el que se le dio la profecía. Porque cuando viene la profecía uno puede decir, es que yo soy un hombre, una mujer de Dios, tremendo y tremendo. ¿No? La profecía vino es para que él se rindiera y para que tomara la cruz y para que la profecía lo lleve al principio del quebrantamiento. ¿Sí? Cuando usted recibe una palabra profética, recibe un mensaje del Señor, haga lo que hizo María de Betania. Es más, hágalo siempre. Es más, cuando usted no está en esa realidad, corre peligro. Cuando usted sale de allí, corre peligro. Se para y como Marta, afanada y turbada, y se pierde lo que María acabó de escuchar. Bueno, no solamente sucedió esto, vino y se gestó en el corazón de Pedro. Y luego Pedro hace esto que acabamos de ver. Pero también habían discípulos, también habían personas que rodeaban. Mire que el Señor hace algo tremendo. Y es por eso que a veces hay personas, hermanos, hermanas, que pueden hacer comentarios en una reunión. Y a veces es bueno aclarar las cosas en ese momento. No solo por esa persona, sino por las personas que están escuchando. Por eso cuando uno está transmitiendo algo, o cuando una persona lanza en la atmósfera una percepción, eso hay que aclararlo inmediatamente. Porque el hermano que está allá se puede ir pensando que eso es así. Y mire que eso fue lo que hizo Jesús. Primero confrontó a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y luego dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, como diciendo, si esa semilla entró en Pedro, y si entraron los demás, de una vez la voy a sacar. De una vez voy a expulsar toda la raíz y voy a cortar todo lo que se sembró. Toda esa distorsión demoníaca la voy a arrancar ya. Si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá,
Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y le añade, o sea, le da fortalezas a esa enseñanza, a esa semilla. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Note cómo en esas palabras tan cortas dio un discurso escatológico tremendo. Ahí hay escatología, ahí está Apocalipsis sintetizado. Entonces note qué es lo que hizo el Señor allí. Trajo el principio de María de Betania. El principio del quebrantamiento. Es tomar la cruz y seguir al Señor. ¿Y qué es tomar la cruz y seguir al Señor? ¿Qué es? Es todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y si no entendemos eso, pues entendamos lo siguiente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar por su alma? El ministerio de la palabra, junto con el discernimiento de espíritus, el don de enseñanza y el discernimiento de espíritus, es parte de los dones de conocimiento, que es la edificación y la guerra, para que la revelación del Señor venga a nosotros, haga una buena digestión en nosotros, y eso se transforme en dominio propio, en santificación, en discernimiento, para que de esa forma podamos ser útiles para Dios, cuyo fin es ser como María de Betania. La iglesia, María de Betania, es una tipología de la iglesia que ama al Señor. Es una tipología de Filadelfia que ama al Señor, que se diluye por el Señor. Que el Señor nos ayude a ser como María de Betania, que nos quebremos como María de Betania, porque solamente eso y solamente eso puede edificar a nosotros mismos y a la iglesia. Y finalmente, darle gracias al Señor y agradarle en todas las cosas. Damos gracias al Señor por este tiempo, hermano.